Amigos, no sé si esto le acabé de la pila a mi teléfono, pero es que miren. Y al salir, el guardia pues me ha dado un buen regaño porque me dice que... Pau, están torturando a aquellos. Ve, qué buena nota, qué corrida de toros, hágale, normal, ¿no? Mi día 3 empezó como era de suponerse, caminando, maravillado por la ciudad y su arquitectura. Sí, por allá voy yo. Caminé casi 1 kilómetro hasta el nuevo hostal. Dejé mi maleta en la bodega porque aún no era tiempo de hacer el check-in y salí a caminar junto a otras personas de una visita guiada en inglés por pura casualidad. Tomé un tour de estos gratis por pura casualidad y creo que es un buen consejo tomar un tour de estos. Los guías son expertos realmente y la persona con la que estoy se nota que le gusta mucho hablar de la historia de Madrid y te da buenos trucos para ir a la fija. Ahora mismo estamos en el Palacio Real y no sé si alcance a entrar hoy o mañana, pero esto sí definitivamente es una cosa para hacer. Ahí está mi grupo. Caminamos por estas callecitas hasta lo que era el antiguo centro de Madrid, la Plaza de la Villa. En esta parte se puede ver claramente cómo ha evolucionado la ciudad. So that means that all of the people that used to live in this area, rich people. When I'm saying rich people, guys, it was the people that control the Mediterranean Ocean, right? Or like the one that used to own this house. This house was owned by Cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros was the personal advisor of the Queen, so one of the most important persons. Después fuimos a comer a un sitio de comida tradicional, pero con propuesta moderna. Es pesto de Bloody Rossi. Es Bloody Mary, pero sin alcohol. ¿Vale? Provecho, que lo disfruten. Gracias. Esta es la Plaza Mayor de Madrid, un sitio que ha servido para muchas cosas en toda la historia de este país. Entonces aquí hacían que las corridas de toros, que las decapitaciones, o sea, normal, ¿no? Y también me explicaban que hay una actividad en la que torturaban a la gente y las ponían de cabeza en la silla, ya no recuerdo el nombre. Pero era como que, no sé, imagínese usted vivir en alguno de estos sitios y después que asomarse al balconcito y ¿qué están haciendo hoy? Ah, mire, le están quitando la cabeza a ese man, ¿por qué será? O wow, están torturando a aquellos. Ve, qué buena nota, pasear hoy, ¿qué? Corrida de toros, hágale, vamos a asesinar toros. Normal, ¿no? Una actividad bastante, pues diferente, excéntrica. Ahora entiende uno de dónde viene el ancestro español en Latinoamérica. Vamos a ver qué más nos encontramos. Bueno, dicen que esta iglesia no está tan valorada como bonita. A mí me parece espectacular, pero dicen que no es nada del otro mundo y solamente porque está enfrente del palacio, solo porque está enfrente del Palacio Real. No tienen que ir nada, puedo tocar mi belleza. Pues. Si vamos a tener casas lindas, no puede haber una otra iglesia enfrente de la mía. Bueno, ya veremos cómo es el Palacio Real en su momento. Pero ahora miren esta maravilla. ¿Ah? No puedo entrar con gorra. Un gesto muy importante es no turistear mientras ocurre la misa. Para los devotos suele ser incómodo. Todos estos lugares son absolutamente sorprendentes. A veces pienso que más que templos son museos. Me acuerdo de tantas discusiones de niño por ir a la iglesia y ahora no salgo de ellas. Nada más mire, tanta historia por descubrir. Me encanta. En estos días se escuchaba mucho la noticia que el barrio Lavapiés se está poniendo inseguro y mi hostal estaba ahí.
Camino siempre alerta, pero sin sentirme en peligro. Aquí sí que huele a pescado. Al día siguiente salí a caminar y a hacer lo que más pudiera. Hoy es el día 4, creo. Sí, es el día 4. Está amaneciendo mi última mañana en Madrid. La idea era haber ido a Toledo, pero no pude comprar el tiquete ayer del tren. Entonces voy a aprovechar para hacer la vuelta de la Reina Sofía hoy. Y cuando vuelvo otra vez a Madrid, más bien agrego un día más y hago esas dos cosas que me faltan. Notarás que estos videos son extraídos de mis historias de Instagram. Allí pasan las cosas en tiempo real, así que sígueme para que estés enterado. Siento que en el Reina Sofía las obras son más recientes, a pesar de tener muchos clásicos increíbles de Dalí y Picasso. Obviamente esas son las salas más congestionadas, pero de verdad que vale mucho la pena. Mientras estuve en Madrid, también visité el Museo del Prado, así que te invito a ver el video del día 1 y 2. Me sorprendió ver esta instalación de artistas colombianos retratando las navidades en nuestro país. Hey, el momento emotivo del día. Hace 5 años pasaba yo por esta puerta en un invierno impresionante. Y bueno, hoy la vida es diferente. Hay verano, hay veranito. Y no hablo del clima. Que viva la vida. Me gusta mucho estar perdido. El tren de alta velocidad de Irio. Después de 2 horas en las que dormí profundamente y descansé, tuve sueñito reparador. Me estoy bajando aquí ya del Irio, llegando a Córdoba. Ahora viene lo más difícil, que es buscar la dirección que, según dicen ahí en la página que reservé, no es tan fácil de encontrar. Vamos a ver qué tal es. Amigos, no sé si esto le acabé de la pila a mi teléfono, pero es que miren por donde tengo que caminar para llegar a Amistad el día de hoy. No, ¿qué es esta maravilla? Me quedan 3% de batería. Y es el festival de la guitarra en Córdoba. O sea, ya quiero llegar a botar la maleta y salir a buscar conciertos. Éxito, lo logramos. Llegar a Córdoba fue muy fácil. Viajé muy tranqui en el tren. Caminé desde la estación hasta la pensión y me sirvió mucho para reconocer el terreno. Lo primero que me impresionó fue el silencio y las calles tan angostas. De inmediato sentí que esto iba a estar lleno de misterios. Mi cuarto tenía todo lo necesario: buena cama, silencio y lo que estaba anhelando desde hacía unos días: oscuridad. Tiré la maleta sobre la cama y salí a perderme. Córdoba parece un laberinto, se hace muy evidente la influencia musulmana en sus construcciones y callejuelas. Las calles empedradas van comunicando de inmediato que esto es Andalucía. Un giro a la izquierda y de repente estás viendo un convento de entrada barroca a la mitad de un patio árabe. Unos pasos más adelante y seguro que escuchas una guitarra española.
Por alguna razón siempre se llega a la Plaza de las Tendillas y siempre hay algún músico tocando guitarra por ahí. En este fin de semana y todo el mes, hasta creo que mañana, está en el Festival de la Guitarra de Córdoba. Y hay un resto de actividades. Venga, a ver de qué nos perdimos. Esta canción. Son las 7 de la tarde y me quedo un rato largo en la plaza. Miro a la gente pasar disfrutando del verano y me siento en paz. Cansadísimo, pero en paz. Hago la última visita a San Pablo y me voy a descansar. Hoy es el día 5, creo, en España. Despierto en Córdoba. Son las 11:40. Me acabo de despertar. Estos son los más grandes miedos que he tenido yo en un viaje, y es que por mi facilidad de dormir, pues me pierdo el viaje. Vamos a ver cómo nos va hoy, porque igual la ciudad está increíble. Ayer llegué por la tarde y salí a caminar hasta las 8 de la tarde, 9 de la tarde. Y estaba increíble. Entonces creo que se van a lograr grandes fotos en este viaje. Está lleno de catedrales e iglesias lindas. Vamos a ver cómo nos va. El problema de quedarse dormido, o de haberme quedado dormido y de no planear, es que hoy por la mañana tenía reservado un tour que salía a las 11 de la plaza de Córdoba. Y pues me desperté a las 11, no lo logré. Entonces hoy estoy caminando, salí a comer algo, ya casi es la 1. Salí a comer algo y hoy estoy caminando como a la deriva. Vi que allí hay un monumento de obra que se llama el Árbol de los Deseos de Yoko Ono, y vamos a ver qué tal está. Al parecer es como el Centro de Arte Moderno de Córdoba. Mientras tanto, hágame el favor. En este museo vi un par de cortometrajes de la vida en Córdoba en los años 50 y me impresionó la exposición de un documentalista de audio. Básicamente el trabajo de este señor era hacer grabaciones de cómo sonaban las ciudades, sin voz en off, narrativas o comentarios. Únicamente capturar en audio la vida transcurriendo sin video. Al salir vi el Árbol de los Deseos de Yoko Ono. Como este hay varios alrededor del mundo. La gente viene y escribe un deseo en un papel doblado y lo pega en una de las ramas del árbol. Cada vez que hay 100 deseos, el museo se encarga de recoger los mensajes y enviárselos al artista en Nueva York. Desde allí, Yoko los envía al árbol que sembró junto a John Lennon en Islandia. Me regreso bajo un sol infernal, sin encontrar un sitio con sombra, pero feliz porque ahora voy a visitar la mítica mezquita catedral. La catedral está llena de arte, o sea, es una vaina increíble.
Y atención a la indicación. Bienvenido a la Mezquita Catedral de Córdoba. Está realizando una visita cultural a un templo católico. Por favor, respete el silencio. Muchas gracias. Hay una capilla justo allá atrás en la que solamente se puede entrar si vas a orar. Yo entré, pues estaba ahí en mi meditación y todo. Pero pues al final me dio una vueltecita porque es impresionante. O sea, las piezas de arte que hay es increíble. Y al salir, el guardia pues me ha dado un buen regaño porque me dice que es un sitio solamente para sentarse a orar, no para ponerse a caminar ni recorrer. Y es como que bueno, pues ya lo hice, ni modo. Y por lo menos, bueno, tomé fotos, no hice video de nada, pero uff, es increíble. Y como se sienten ahí está bastante impresionante. Bueno, estuve 2 horas recorriendo esta catedral y la verdad es que es increíble, o sea, no tiene pierde por donde se le mire. Si tiene usted un interés por la historia, por la cultura, por la religión, por la arquitectura, por donde se le mire, o sea, es increíble esta visita. Creo que es una de las cosas que más ha valido la pena pagar en este viaje. Quería ir a la Torre de las Campanas, al campanero pero estaba cerrado. Vamos a ver si mañana por la mañana lo logro. La entrada a esta vale 3 euros y a la catedral vale 13 euros. Uno va caminando tranquilamente al centro y el mapa lo lleva a uno por unas callecitas que pues, uno no lo cree. Son las 8:30 de la tarde. Estoy caminando a ver si encuentro un sitio que está allí. No sé si está abierto ya por la hora, pero es que nada más el hecho de caminar por acá es divino. Me siento muy afortunado. Bueno, no llego al sitio que estoy buscando, pero mira qué lindo se ve esto. Son casi las 9 de la noche. No, la cosa es que mañana me voy de Córdoba, me voy como a las 5 y quería tomar unas fotos de noche. Pero nada, que cae la noche, Dios, ¿qué pasa? Tengo que ir a dormir, ya son las 9 y yo callejeando todavía. Este es el último día que estuve por acá, me ha encantado, la verdad no esperaba encontrarme todo lo que vi. Es una ciudad cargada de historia. Como latinoamericano uno encuentra unas conexiones a la historia que yo creo que son muy valiosas para cada persona que viene a visitar Córdoba. Al fondo la Gran Catedral Mezquita. Para que estés pendiente de este viaje, pues sígueme en Instagram y también suscríbete a este canal de YouTube.